todo el equipo de UPANIF, dándole la gracia de nuevo por darnos las oportunidades de poder compartir nuestra experiencia, en este caso con el cultivo de frijol, y también en otras ocasiones que hemos compartido algunas otras charlas referente a otros cultivos, bajo la línea siempre agroecológica, bajo la línea de los suelos sanos, insumos eficientes, que actualmente pues, están funcionando muy bien y rompiendo un poco los mitos sobre la producción orgánica de cualquier tipo de cultivo. Y referente a eso, por lo que vamos a hablar y nos vamos a extender un poco específicamente en el cultivo de frijol. Antes que nada, también quería comentarle un poco de qué va a tratar, ya mencionado anteriormente, de qué va a tratar esta charla, es contar nuestra experiencia con una variedad que se llama Inta Extrema Sequía, que ya algunos la conocen y creo que la han utilizado pues, para su siembra, inclusive hasta he escuchado también sobre el Inta Rojo. Entonces nosotros vamos a contar nuestra experiencia, qué tal nos ha pasado, qué tal nos ha sucedido, y también vamos a hacer una mezcla de los otros tipos de productos que hemos utilizado y también las técnicas y lo más importante, cómo le damos valor a lo que tiene, a lo que tiene el suelo, cómo hemos ido fortaleciendo el suelo en función del cultivo de frijol y en función también el cultivo de la importancia de otros que nos han venido a dar un poco más rentabilidad a la finca. Entonces, sin más preámbulo, pues la charla va a estar enfocada siempre en lo mismo que se mencionó, y bajo tres temas en el cual nos vamos a dirigir. Primero, para partir de lo que tiene que ver el suelo y ver un poco cómo el suelo forma parte de un sistema tan complejo y cómo nos va a ayudar a la mejora de la producción de frijol. También hemos desarrollado una serie de técnicas, una serie de metodologías que han sido adaptadas, se han trabajado en otros países, inclusive pues, en otras regiones a nivel nacional, pero nosotros lo hemos ido adaptando a lo que tiene que ver a nuestra finca, a nuestro suelo, porque cada suelo tiene una particularidad, no solo por su tipología, sino por su clasificación. Entonces, ¿cómo ir conociendo a través de una serie de formatos, de una serie de investigaciones y ensayos que se han venido realizando, eh, la salud del suelo y cómo nos puede contribuir a lo que son elevar los rendimientos en el cultivo de frijol? Y sobre todo también cómo la diversidad de insumos orgánicos que nosotros elaboramos, que va desde productos botánicos hasta controladores biológicos, que utilizamos y colaboramos también con otras empresas, y lo hemos demostrado a nivel de ensayo y de experiencias que funcionan, y compartírselo a ustedes para que cuál es la mejor que se adapta a su situación económica, a su situación de finca, básicamente a su contexto. Pero antes que nada también me gustaría hablar, ya se habló un poco de mi persona, pero me gustaría hablar de la empresa en que soy parte. Somos Abonatura, bueno, somos una empresa en agroecología. Antes nos llamábamos transformadores de residuos orgánicos para lo que es elaborar productos, pero como ha venido creciendo nuestra forma de hacer el trabajo referente a la agricultura orgánica y entre paréntesis agroecología, entonces, venimos dando una serie de servicios que se traducen en cursos, capacitaciones, como estas charlas también que ayudan mucho, consultorías y asesoría en la línea agroecológica, que nos ha permitido tener una gran experiencia en el cual nosotros continuamente estamos compartiendo sobre este tipo de asuntos, y también elaboramos una serie de productos y distribuimos otros tipos de productos orgánicos que han sido validados a través de nuestros ensayos experimentales e investigación, y también validados a través de otras fincas que nosotros trabajamos en alianzas, por mencionar un nombre, Finca Santa Ana, Finca Girasol también, y en colaboración que trabajamos con Finca Fortunata, todos bajo la línea agroecológica. Entonces, eso nos permite desarrollar, en el cual vamos a hablar sobre la experiencia del frijol en Finca Girasol, al menos que tuvimos. Somos una empresa creada en el año 2013, ya tenemos un poco más de 8 años viniendo trabajando en estas líneas, ¿ya? Y también que una de las cosas que nos caracteriza
y que de alguna manera nos da fortaleza son las investigaciones, los ensayos que nosotros hemos venido realizando. Y cuando hablo de esto, no significa que todo ha sido como muy bueno, ¿no? Sino que también las investigaciones nos permiten conocer cuáles son las técnicas, conocer cuáles, mejorar las metodologías y sobre todo qué productos funcionan y no funcionan. Hay algo que se habla mucho y es que la mayoría de las personas que quieren incursionar en cultivos orgánicos, específicamente en el frijol, le tienen mucho temor a lo que tiene, a los productos orgánicos porque la palabra más común es que trabaja muy lento. Y de todo, cuando hablo es una gran gama que hay de insumos orgánicos y vamos a hablar un poco de la fijación de nitrógeno también, como este es para mí, en lo personal, una super tecnología económica, ¿ya? Y de alto rendimiento, fue una de las primeras que se desarrolló a nivel mundial, pero que muy pocas ha sido utilizada. Ahora, por una necesidad de la alza de los fertilizantes sintéticos, es que comenzamos a, a conocer, quizás a probar y más adelante a incursionar en este tipo de tecnologías que nos pueden servir. Entonces, para nosotros, el ensayo nos permite generar más conocimiento, en el cual hemos venido afinando y también le llamamos productos eficientes, porque trabajamos con números que nos dicen que funcionan y que no funcionan estos tipos de productos. Y la relación también que tiene con el cultivo de frijol, en el cual desarrollamos una experiencia en el 2020, fue en el 2020 en Finca Girasol, en el cual nosotros le vamos a comentar ahorita. Antes que nada, también nosotros utilizamos la metodología agroecológica del triángulo. Y cuando digo el triángulo es porque tomamos en cuenta tres cosas. La primera es el suelo, la segunda es la planta y la tercera es el insumo que vamos a utilizar para poder complementar lo que el suelo no te da. Lo aplicamos a todos los cultivos, pero también lo hemos aplicado al cultivo de frijol para poder desarrollar nosotros y decir, ok, vamos a sembrar el cultivo de frijol en tal parcela, en tal año. Nosotros siempre tomamos en cuenta esta metodología, una metodología muy básica, muy simple, pero a partir de ella se segregan, se ramifican una serie de dimensiones y factores que influyen mucho en lo que es la rentabilidad y lo que influye también mucho en lo que es la producción de lo que tiene que ver el cultivo de frijol. No sé cómo la mayoría pues, de los agricultores desarrollan, pero nosotros, esta metodología es como la base o los cimientos para poder generar una producción eficiente. Eficiente dentro de lo que cabe, porque siempre hay variabilidades, y esta puede ser climática, ¿no? Y puede ser también de mercado y muchas cosas más. Pero esto nos permite mantener la columna de costo lo más bajo posible para poder generar ganancias. Entonces, nosotros, antes que nada, mucha gente menciona de que los análisis de suelo son algo costosos, ¿no? Pero depende. Si tu cultivo te genera dinero, ¿por qué no invertir en un análisis de suelo? En el cual podemos conocer cuál es la información que nos puede dar desde el punto de vista físico, químico y biológico, y de esa manera también estamos conociendo lo que son los suelos de nuestra finca, no solo de una manera cualitativa. Acuérdense también de que un cultivo viene siendo parte de un sistema. Nuestro sistema o agroecosistema es la finca como tal. Ese es nuestro macrosistema. Entonces, cada uno de los cultivos o suelo o fábrica o pequeñas fábricas de insumos orgánicos que tenemos ahí, viene formando un subsistema y unidos forman todo lo que tiene que ver esa gran masa de desarrollo que nosotros vamos a tener microbiológico también, masa de desarrollo, y que nos permite generar ganancias para nuestra finca, pero también debemos estudiar los recursos y ese recurso se llama suelo. Hay que tener en cuenta que el 95% de la producción de nuestros alimentos se da en nuestro suelo y que
a partir de 5 años para acá ya nuestros suelos están totalmente en camino a la improductividad. Entonces, los insumos orgánicos para el cultivo de frijol, hay algunos que mencionan que el cultivo de frijol no necesita una fertilización porque ya hace una fijación de nitrógeno, pero es una fijación de nitrógeno. También necesitamos la mineralización o del fósforo, necesitamos la absorción o del potasio, que forma un equilibrio también en lo que tiene que ver la fijación y la absorción del mismo nitrógeno, y así poder tener un mejor desempeño de lo que es el cultivo de frijol. Entonces, cayendo en el tema de nuevo de los análisis, mire un ejemplo. Nosotros no es que hacemos análisis año con año. Entramos en una etapa en la finca en el cual del año 2017 al año 2020, inicio del 2021, comenzamos a hacer una serie de análisis de laboratorio físico, químico y microbiológico, porque entramos en una etapa de nutrición del suelo para mejorar la salud del suelo, que es muy diferente. Que les voy a mencionar unos formatos que nosotros tenemos para poder identificar en qué estado de salud está nuestro suelo. Entonces, y qué condiciones también puede tener para nuestro cultivo, ya que hacíamos un análisis por año. Entonces íbamos midiendo, agregando abonos orgánicos. Cada cultivo que tenía la finca, incluyendo el frijol, siempre se agregaba abono orgánico, pero abono orgánico, productos eficientes y de una manera adecuada. Las cantidades adecuadas que necesitaba el suelo para mantener la materia orgánica y la cantidad adecuada que necesitaba el cultivo para poder tener una buena nutrición y tener buenos rendimientos. Entonces, ahora, del 2021 para acá, en la finca, lo que tenemos es un suelo nutrido. Ahora es mantener esa nutrición. Primero iniciamos el 2017 para acá, una nutrición de suelo. Cuando llegamos a un estado que elevamos la materia orgánica de 1.5, le elevamos casi en algunas parcelas a 4, y la que tiene menos es 2.25% de materia orgánica, arriba de 2 en Occidente al menos ya considero que es un suelo regular en lo que es nutrición, pero arriba de 3 ya es un suelo muy bueno, y arriba de 4 pues sería súper excelente. Entonces, basado en eso vamos a tener una aplicación de insumos orgánicos menor cada vez que se necesite. Lo que hace un suelo cuando está nutrido solo es mantener la materia orgánica. Un suelo cuando está desnutrido, además de elevar la materia orgánica, también tenés que buscarle cómo darle nutrición a tus plantas. Y bueno, vengo trabajando de un poco más de 10 años para acá en lo que es nutrición de cultivo de una manera orgánica, y me he dado cuenta de que el suelo, a medida que nosotros utilizamos una serie de insumos orgánicos, y para el cultivo de frijol también, entre años él eleva su nutrición, su salud del suelo. Y cuando trabajamos con fertilizantes sintéticos o una serie de insecticidas sintéticos también, a 3 años comienza a degradarse ese suelo y cada vez se vuelve más dependiente de estos insumos sintéticos. Entonces, esta metodología agroecológica para el cultivo de frijol nos ha funcionado para conocer qué cantidad eh, de, de abonos orgánicos, en este caso fue de tipo bocachi que utilizamos. Utilizamos muy poco nosotros el ombrihumo, trabajamos más con la composta y bocache, y eso es porque las condiciones que tenemos para las fincas, ¿no? Entonces, un ejemplo, el bocachi que utilizamos para el frijol y que lo vamos a mencionar, está hecho de bobinaza, gallinaza, carbón pulverizado y composta. Y utilizamos composta porque generamos muchos residuos agrícolas en la finca, entonces la transformamos. Entonces el ombrihumus, pues en nuestro caso, lo vemos como una inversión de un costo bastante elevadito en comparación a los otros. Pero si ustedes tienen una producción del ombrihumo, la metodología que vamos a ver ahorita aquí se aplica para todo tipo de abono orgánico para el cultivo de frijol. Entonces tomamos en cuenta 3 cosas, ¿verdad? La disponibilidad se refiere a la disponibilidad del estado en que está el suelo, en la salud del suelo. La demanda es cuál va a ser la exigencia que va a tener nuestro cultivo
referente a la situación de siembra que se puede tener. Un ejemplo, nosotros sembramos esa variedad a finales de septiembre, en el año 2020. Entonces tuvimos que buscar cuál era la demanda nutricional, tuvimos que buscar cuáles son las plagas que realmente afectan a este cultivo y de qué manera la íbamos a controlar. Y la oferta. La oferta se refiere a la oferta de propiedades nutritivas que puede aportar el fertilizante orgánico que utilicemos o también los insumos que utilicemos para controlar una plaga o controlar una enfermedad o inclusive para mejorar la absorción de nutrientes en nuestro suelo a través de los microorganismos eficientes. Entonces, por eso nos referimos a un triángulo. Ya en cada punta encontramos suelo, planta y lo que son insumos orgánicos. Esta metodología nosotros la llevamos y la aplicamos a un formato Excel que se lo vamos a compartir a través de Upanic, ¿ya? Entonces, para que nosotros, ustedes también pueden implementar, aparentemente es algo compleja, pero ya a medida que va introduciendo uno los datos, se vuelve mucho más sencilla de lo que parece. Entonces, este es un formato que nosotros utilizamos para, partiendo del suelo, para lo que tiene que ver el cultivo de frijol. Este formato lo creamos a través de varios análisis, varios ensayos que nosotros hemos realizado y comenzamos a establecer rangos que nos permiten identificar el estado de la salud del suelo. Entonces vamos ponderando, si ustedes pueden ver, están las propiedades físicas, las variables primero, tanto físicas, químicas y biológicas. Las físicas son la clase del suelo, se refiere a la textura, la densidad aparente también, que es muy importante. Están las variables químicas, está el pH, la capacidad de intercambio catiónico, los diferentes elementos como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, manganeso, que podemos encontrar en el suelo, la relación que existe entre calcio, magnesio, potasio, entre calcio, magnesio, entre calcio, potasio, entre magnesio, potasio, porque estos presentan antagonismo. Entonces, nuestro suelo en particular son ricos en hierro, son ricos en calcio, son ricos en sodio, son ricos en magnesio y en potasio. Entonces, cuando estos se encuentran en grandes cantidades, uno obstaculiza la entrada del otro. Entonces, tenemos que ver cuál es la relación que hay y para ver si no hay una deficiencia o realmente una intoxicación referente a este tipo de elementos que podemos encontrar. Y la parte de biológica son referentes a los microorganismos, referente si encontramos un ejemplo, 5 insectos benéficos promedio por hoyo que se hace un muestreo, tenemos una excelente vida de macroorganismos, la relación carbono-nitrógeno, que hay que hacer análisis también, y la actividad microbiológica con referencia a lo que es la densidad aparente. Entonces, este es el formato que utilizamos, también se lo vamos a compartir referente a lo que es la salud del suelo, pero en esta charla no nos vamos a enfocar totalmente en todos los componentes de lo que tiene que ser la salud del suelo. Solo nos vamos a enfocar en la parte nutricional, específicamente en nitrógeno, fósforo y potasio. Podemos ver también los otros micronutrientes, pero respecto a la información que podemos encontrar sobre algunas investigaciones de la demanda nutricional del cultivo de frijol, o si ustedes tienen alguna información fiable que podamos utilizar referente a la nutrición del cultivo perfectamente y podemos trabajar en esos números y poder así sacar cuál es la mejor nutrición. Esto influye mucho según la variedad, influye mucho según la altura, la clase y tipo de suelo que podamos tener y también la actividad microbiológica de cada uno de nuestros suelos referente al cultivo de frijol. Entonces, solo nos vamos a enfocar en la disponibilidad de esos nutrientes para poder hacer un plan de fertilización o mostrarles cómo nosotros hemos hecho un plan de fertilización para el cultivo de frijol. Algo que es muy importante también que me gustaría mencionar es sobre la presencia de los nemátodos y que, miren, a nosotros no nos afectó nemátodos, pero sí algunos productores han tenido este problema, ¿ya? Y se encuentra, no sé, hay algo que todavía me tiene como muy confundido, porque en nuestros suelos encontramos que a mayor cantidad de materia orgánica hay una relación también con respecto a la cantidad de nemátodos.
específicamente en Rhodophyllum, el género Rhodophyllum y Meloidogini, ¿ya? Entonces nosotros aplicamos Phacelomice, que lo vamos a ver, que es un hongo que parasita a las larvas de estos nematos, y no hemos tenido problemas, pues. Pero hicimos un muestreo antes de sembrar el cultivo, y no tuvimos problemas con respecto a nematos, pues teníamos 0 larvas por cada 100 gramos de suelo en esta parcela, entonces no nos afectó, pues. Pero es muy importante, no solo para el cultivo de frijol, sino para los otros rubros agrícolas, que puedan hacer este tipo de análisis y no tener un problema, pues más adelante. En melón sí hemos tenido problemas nosotros, bueno, y nos dimos cuenta hasta que cuando entró en producción y se quedaron pequeñas y se comenzaron a secar las plantas, entonces comenzamos a revisar y estaban todas las agallas de los nematos. Entonces hasta entonces comenzamos a aplicar un producto, pero ya era demasiado tarde. Entonces ahora, con esta experiencia que nos has dado un poco más de libertad en la forma del conocimiento, entonces nosotros ahora nos anticipamos con este tipo de análisis. No es caro, cuesta $17.5. Y entonces, bueno, en la Quisa León y también en Biotor en San Isidro, pues los que son al lado del norte. Y es muy importante, es una herramienta muy importante que nos puede hacer evitar un sinnúmero de problemáticas que podemos encontrar. Pero en la parte nutricional es muy importante conocer la cantidad de nutrientes que tenemos en nuestro suelo, ¿ya? Al menos en esa parcela, y en qué tiempo están disponibles estos nutrientes y cómo nos puede afectar un ejemplo, la fijación de nitrógeno que vamos a tener con la variedad o la inoculación que se han venido haciendo a través de los tiempos en este tipo de cultivo, pues. Entonces, este formato está disponible a través de Upanic para que lo puedan llevar en marcha, y con mucho gusto, pues también estamos a la orden para poder explicar un poco más los detalles sobre este tipo de formato y poder identificar en qué nuestro estado está nuestro suelo. Es bueno saberlo porque, un ejemplo, ¿qué pasa si nuestro suelo está en un estado de salud muy bajo? Entonces, con el tiempo, significa que nuestras prácticas que estamos haciendo están deteriorando nuestro suelo, y después vamos a necesitar más agroinsumos para poderlo hacer producir. La frase que siempre me gusta: un suelo bien nutrido va siempre a nutrir a las plantas. Hemos tenido suelos que no necesitamos aplicar ningún tipo de abono orgánico. Hemos hecho ensayo también, pero bueno, pasándonos al cultivo de yuca, ahorita que estamos sacando una yuca, nuestro suelo presentaba un gran contenido de nitrógeno, fósforo, potasio, en el cual no era necesario aplicar un fertilizante orgánico. Entonces, pero claro, venimos trabajando del 2017 para acá con una serie de abonos orgánicos y abonos verdes que nos permitió no aplicar ningún tipo de insumo en ese caso. Bien, entonces esta es más o menos, una tabla del formato que nosotros creamos, le llamamos calculadora 1 de Aunatura, fertilización orgánica. Entonces, bueno, tal vez las letras, los números agobian, eso fue un screenshot que hice, pero no nos dejemos llevar por todo lo complejo que se mira ahí. Pero es el formato en Excel, que también lo vamos a compartir siempre a través de Upanic, que nosotros vamos agregando los datos. Por lo menos los de color rojo no se toca, solo ingresamos datos en los de color verde. Ya, entonces, un ejemplo en calcio, cantidad de elementos de miliquivalente por cada 100 gramos, entonces el análisis de suelo nos lo da así, ya no nos da en miliquilogramos por cada 100 gramos, ya ahora nos da centimol por cada kilogramo de suelo. Entonces, agregamos los datos y el formato automáticamente te dice la cantidad de nutriente, en este caso calcio o potasio, que tiene tu parcela, nutriente disponible. Y así con el nitrógeno, con el resto con el fósforo, con el hierro, con el azufre, con el zinc. Entonces, después de ahí nosotros hacemos un resumen para saber qué cantidad de nutrientes tiene nuestro suelo, y saber si en realidad vamos a aplicar un abono orgánico o no, o solo trabajamos con la inoculación también.
o no trabajamos con la inoculación. Yo sé que hay algunos que tienen muy buenas referencias sobre los inoculantes, está bien, perfecto, pero en esta experiencia nosotros no trabajamos con la bacteria Rhizobium. Ya la bacteria estaba en el suelo, porque antes de eso fue en el 2019 que nosotros tuvimos, inicio del 2019, que nosotros tuvimos un ensayo de abonos verdes, en el caso Canavalia, que me voy a extender un poquito más al fondo, pero nos permitió crear las condiciones para que la bacteria Rhizobium se desarrollara y así el cultivo de frijol, en el caso frijol rojo, tuviera la simbiosis con este tipo de bacterias y pudiera desarrollar, pero es porque es un ensayo, porque nosotros estamos platicando sobre eso. Sí, ok. Entonces, miren, ya sabiendo la cantidad de nutrientes que tiene el suelo, interpretándolos, pasando a libras por manzanas. Bueno, el ensayo estaba en una manzana que lo sembramos. ¿Eh? También nosotros nos dimos la tarea de buscar qué cantidad de nutrientes el cultivo de frijol, porque no nos dicen por variedad, esa es otra cosa. ¿Ya? Un ejemplo, solo nos dicen la cantidad, la información que existe a nivel nacional, no sé si OPANIC tiene este tipo de información detallada, solo no encontramos nosotros la cantidad de nutrientes que la planta logra absorber para poder producir 20, 30 o 25 quintales de frijol en condiciones adecuadas. ¿Bien? Entonces, nosotros para la variedad esta sequía no encontramos la cantidad de nutrientes, solo encontramos la cantidad de fertilizante que se debe de ocupar, fertilizante sintético, que es muy diferente a lo que es nutrición. Y está bien, porque el productor, el productor solo es mucho más fácil, bueno, aplicar tanto y ya está. Pero en nuestro caso, como queremos llevar la información un poco más detallada y tratar, hablar de una producción agroecológica de frijol eficiente. Entonces nos dimos la tarea de buscar esta información y bueno, nosotros siempre trabajamos mucho con la página Intagri, una página mexicana, se las recomiendo. Sé que hay algunos ya utilizan este tipo de página, en el cual siempre están haciendo investigaciones en nutrición de cultivo. Entonces, pero ellos te dan información de una serie de investigaciones y a partir de ahí puedes sacar un promedio. Un ejemplo, en el caso de nitrógeno, según Castellano, en el año 2000, dice que el cultivo de frijol necesita 40 kilogramos de nitrógeno puro. Es nitrógeno puro. Bueno, cuando hablamos de nitrógeno puro es la forma en que la planta logra asimilar, ¿ya? Este elemento. En el caso de nitrógeno, a través de nitratos o a través de amonio. Entonces necesita 40 kilogramos de este nutriente para producir una tonelada de frijol. ¿Ya? Necesita 12 kilogramos de fósforo. En el caso del fósforo lo absorbe como fosfato. ¿Ya? Y en el caso del potasio, pues lo absorbe como óxidos. Entonces, si ustedes se fijan bien, casi la mayor cantidad de nutrientes que absorbe más es nitrógeno y potasio. Entonces, cuando nosotros comenzamos a desarrollar un poquito más este tipo de ensayos, nos dimos cuenta de que la fijación está bien de nitrógeno, está excelente, ¿ya? Pero necesitamos también aportarle los otros nutrientes para que haya una adecuada absorción o una equilibrada, entre comillas, absorción del nitrógeno, que es el recurso que prácticamente nos está dando de una forma gratuita, ¿ya? De una forma gratuita, por decirlo así, ¿ya? Pero siempre hay una inversión. ¿Ya? Pero esta es una super tecnología, entonces por eso nosotros decidimos aplicarle abono orgánico Bokashi bueno, para mantener la materia orgánica que tiene nuestro suelo, pero también para que la absorción de esa fijación se dé de una manera adecuada y eficiente. Pero sí, también
necesita otro tipo de micronutrientes, pero no todas las investigaciones, porque algunas son un poco costosas, referente para saber lo que es la cantidad o la demanda nutricional de cada cultivo, y en este caso de frijol. Entonces, por eso no se reflejan los otros micronutrientes en algunas investigaciones que hacen. Entonces, nosotros siempre nos basamos para conocer la demanda nutricional de cualquier cultivo en buscar este tipo de información en internet. Entonces, se las comparto. En la parte de abajo les sale el enlace en el cual pueden indagar más sobre lo que tienen que ver. Llevamos la segunda parte del triángulo. Primero tocamos lo que es la disponibilidad de nutrientes, cuál es el formato que utilizamos, cómo utilizamos el formato dentro de toda esta metodología. Ahora caemos en la segunda etapa, que es la nutrición del cultivo o la demanda nutricional del cultivo para poder hacer un plan de fertilización. El tercer aspecto que nosotros tomamos en cuenta es la oferta nutricional. Y la oferta nutricional puede ser a través de un abono orgánico, lombrihumus, bocachi, compost, o un complemento nutricional líquido, como un biofermento, un biol. Entonces, pero también el mismo abono verde, ya sea por gandul, por frijol caupi, por canavalia, por terciopelo, por mungo, también es un insumo de bajos recursos, de bajos costos para poder fertilizar nuestro cultivo, y también se puede utilizar para fertilizar lo que tiene que ver el frijol cuando no se cuenta con la bacteria, con la carga bacteriana que nosotros tenemos en nuestro suelo y que nos puede crear las condiciones. Claro, Upanic vende el inoculante, lo vende perfectamente, se lo pueden comprar, pueden trabajar muy bien, pero también qué pasaría si queremos desarrollar, bueno, con esto es mucho más práctico, pero también a través de la mejora de la materia orgánica, utilizando unos verdes, pueden ir desarrollando un poco más lo que tienen que ver las cargas bacterianas, y no solo la de Rhizolium, también de otros tipos de géneros que pueden trabajar. Por lo menos un ejemplo, la que trabaja con el frijol gandul, el mungo no es la Rhizolium, también otro tipo de otro género. Entonces, crear una variedad de cargas bacterianas que podemos tener en nuestro suelo y que nos pueden ayudar en nuestra producción de neocultivo de frijol. Entonces, lo que se tiene que tomar en cuenta, en los abonos orgánicos es que son dos cosas, en los sólidos, ¿sí? Abonos orgánicos sólidos fermentados, porque están los abonos orgánicos no fermentados, que puede ser el estiércol de vaca, puede ser la gallinaza, el mismo guano, la ovinasa, la equinasa también. Entonces, tener en cuenta, un ejemplo, mandar a hacer un análisis nutrimental de lo que tiene que ver el abono orgánico que vas a utilizar. Solo depende para... Si tienen la misma materia prima, los mismos procesos, con un análisis suficiente. Si hacen variaciones en el año, yo recomiendo que serían al menos como 3, y después sacar un promedio y comenzar a trabajar eso, un plan de fertilización. Entonces, tener en cuenta el porcentaje de nutrientes disponibles. Este puede ser 1%, 2%, 3%. Significa que si es 3%, son 3 libras de nitrógeno por cada 100 libras de materia seca de abono orgánico. Y algo que es muy importante, que es el porcentaje de humedad en abonos orgánicos. Entonces, si queremos utilizar, un ejemplo, un quintal de bocache en un área determinada, en una parcela, nosotros utilizamos 5 quintales en una manzana de frijol, porque eso fue lo que nos arrojó nuestro plan de fertilización, según la disponibilidad de nutrientes que había en el suelo y según la demanda también que solicitaba nuestro cultivo. Entonces, sí, pero por poner un ejemplo, por cuestiones de ensayo, entonces, un ejemplo, ustedes utilizan un quintal de abono orgánico, en este caso sea bocachi. Ese tiene 3% aproximadamente, hay unos que tienen más, unos que tienen menos, tienen 3% de nitrógeno. ¿Eso qué significa? Que tienen 3 libras de nitrógeno por cada 100 libras de materia seca. Ok, entonces tiene 100 libras de abono orgánico, pero esa 100 libras tiene 20% de humedad.
¿ya? Lo más bajo que yo he conocido en abono orgánico es un 12%, pero es raro, muy raro, que sería, bueno, entre menos humedad tenga el abono orgánico, mayor contenido de nutrientes. Entonces, tiene un 20%, entonces, ¿qué significa? Que usted tiene 3 libras de, de abono, entonces, que ese 3% es sobre las 80 libras, porque usted tiene que restarle el porcentaje de humedad para poder hacer una fertilización orgánica eficiente. Si nosotros le aplicamos el producto sin tomar en cuenta la humedad, nos va a dar, no vamos a tener los resultados esperados. Entonces, a la hora de que cuando le vendan un abono orgánico, cuando ustedes lo elaboren, siempre soliciten el porcentaje de humedad que tiene eso. Otra cosa, la densidad aparente, que es muy importante, y la disponibilidad de nutrientes que tiene ese, o la oferta de nutrientes que tiene ese abono orgánico. Ok, entonces al final, esta metodología del triángulo agroecológico de cultivos, al final te arroja una información así, igual en un screenshot, ¿verdad? Pero tenemos el formato, tenemos la calculadora, donde uno mira en esta parte la cantidad de libras a este lado, la cantidad de libras que hay de nutrientes en esa parcela. Ahora, la cantidad de libras que ese cultivo demanda en su ciclo. Y aquí la cantidad de libras en nutriente a aplicar en la parte amarilla, la cantidad de libras que uno debe de aplicar, de solventar. Entonces sería la cantidad, la disponibilidad de nutrientes que hay en el suelo, menos la demanda, es igual a la cantidad de nutrientes que uno debe aplicar. Y eso se lo solventa a través de los abonos orgánicos. Este mismo formato aplica para lo que es la fertilización sintética, pero nuestra línea siempre es la parte agroecológica. Entonces, nosotros agregamos después la información del abono orgánico, un quintal, el porcentaje de humedad, y agregamos el porcentaje, en este caso, de nutrientes, el nitrógeno que es disponible, y automáticamente nos dice la cantidad de abono orgánico que nosotros debemos de aplicar, y con eso ya estamos nutriendo a la planta. Entonces, por eso hablamos hoy de metodologías técnicas y producción orgánica del cultivo de frijol, y nosotros partimos de aquí. Esto es sencillo, no es tan largo como se hace, se puede desarrollar capacitaciones a través de esto para poder entenderlo. Se puede hacer manual, pero si eso es larguísimo, entonces por eso nosotros hemos sintetizado toda esta información en Excel. Pueden desarrollar aplicaciones también más adelante, pero nos sirve, solo metemos los datos y en menos, con toda la información disponible, el análisis de suelo, bien hecho, ¿verdad? Que tenemos la información de la demanda nutricional y tenemos la información de la oferta nutricional del abono orgánico. Esto, un plan de fertilización lo tenemos en menos de 5 minutos. Ya, entonces es una herramienta que nos puede servir para el cultivo de frijol. Bien, entonces, dentro de lo que nosotros hemos desarrollado, el plan de fertilización solo es una parte de un plan agroecológico de cultivo. Entonces, un plan agroecológico de cultivo para nosotros existen diferentes formatos, pero nosotros hemos desarrollado 5 dimensiones: las generales del cultivo de frijol, las actividades que se deben desarrollar en el cultivo de frijol, las inversiones y ganancias. Cuando hablamos de inversiones y ganancias, incluimos los costos. La fertilización, que es un plan de fertilización que ya les mencioné, que tiene la metodología del triángulo, disponibilidad de nutrientes, recuerden, la parte de demanda nutricional, la parte de oferta nutricional, y algo que es muy importante, quizás ustedes ya conocen al revés y al derecho, lo que tienen los tipos de insectos, si son benéficos o no, son plagas, o también las enfermedades. Pero en este caso, pues nosotros vamos a mencionarles cuáles son los productos orgánicos que hemos elaborado, que hemos comprado también y que nos ha funcionado para el control de los diferentes organismos que nos afectan el cultivo de frijol. Entonces, en las generales del cultivo incluimos lo que es el área, la variedad, el marco de siembra, el tipo
el tipo y clase de suelo, que es muy importante porque eso nos va a decir el pH, y los rendimientos estimados. O sea, con este plan de agroecológico en el cultivo de frijol, ¿cuánto nosotros proyectamos que vamos a tener? ¿Ok? Después vienen las actividades. Aquí ponemos todas las actividades de una manera ordenada, un orden cronológico, qué se hace primero y qué se hace después o de últimos, y para que mantener un orden, porque un ejemplo, por lo menos los muchachos, los colaboradores de la finca, nosotros después de que diseñamos el plan agroecológico, se lo damos a ellos para que lo lleven en marcha. Entonces ellos necesitan una guía y la guía comienza a través de un plan de actividades en el cual al menos en la semana qué actividades van a desarrollar para poder cumplir con la meta. La otra cosa es que hay una tabla, una columna de inversión y ganancia, donde incluimos los costos de los insumos. Los costos de los insumos son referentes a los insumos orgánicos, que les menciono de que los costos de insumo viene siendo como un 15%, cuidado menos, de lo que se invierte en agricultura orgánica, cuando se elaboran los productos en la propia finca. El costo de mano de obra viene siendo casi un 60%, cuidado un poquito más, cuando trabajamos con agricultura orgánica. Y eso es porque eh, no solo por las aplicaciones de los productos, sino más por la limpieza, te lo deben de saber. La limpieza que, bueno, nosotros lo hacemos con caballo, o lo hacemos a mano, con el machete o con el asadón. Entonces, ese tiempo de limpieza nos genera un costo bastante alto, pero ya estamos trabajando en un herbicida orgánico que nos puede ayudar a disminuir esos costos, al menos un herbicida orgánico generalizado, general. Después podríamos trabajar un herbicida orgánico específico, pues. Pero ya con un herbicida orgánico general, ya ya estoy seguro que disminuye los costos significativamente en mano de obra. Costos de servicio, bueno, nosotros trabajamos con, bueno, le pagamos lo que tiene que ver a un arado, la chapodadora, el arado, la grada, porque bueno, nosotros donde desarrollamos pues los diferentes tipos de cultivo es en chacara seca, son suelos, tierras planas, no tienen pendiente. Entonces podemos meter este tipo de maquinaria que no es de la finca, sino que contratamos los servicios. También los servicios de análisis de laboratorio. Incluimos cuáles son los ingresos que nosotros proyectamos y los ingresos también que proyectamos. Esto es versus una tabla que también disponemos, que es como la información real, porque normalmente el plan agroecológico es tu guía, cuánto dinero vas a soltar, cuánto vas a poner, pero además de eso, una tabla de registro diario o de registro de actividades, donde lleve sus costos, la cantidad de horas, es lo real, entonces lo contrastamos con por qué tan cerca nos acercamos siempre a la realidad, porque hay inconvenientes, y al final esa es la última palabra. Fertilización, un plan de fertilización que es parte del manejo agroecológico del frijol, disponible de nutrientes, demanda nutricional, oferta nutricional y los insectos de enfermedades, conocer cuáles son los efectos, cuáles son los umbrales económicos que debemos de tener en cuenta. Nosotros hacemos muestreo una vez por semana, en lo que tiene que ver el follaje, en lo que tiene que ver suelo, solo una vez antes de establecer el cultivo, y muy importante, los tipos de insumos orgánicos que vamos a utilizar. Esta es una tabla, una ficha de insumos. Esa es parte de una ficha, pero es una ficha bastante extensa. Pueden ver ustedes cuáles son los insumos, microorganismos eficientes, el NIN, el ajo, qué tipo de productos son, la fórmula de la preparación, la vida útil, modo de acción, uso, dosis y cuánto cuesta una dosis. Una dosis es la cantidad de producto que se mezcla en 20 litros de agua. Nosotros lo llamamos así porque podemos definir cuál es el precio real o el costo real que tiene esa inversión. Entonces, también podemos compartir esta ficha, en la que utilizamos. Hay que actualizarla porque hemos incluido par de insumos más que hemos venido desarrollando, porque bueno, hay algunos insectos que realmente
ha crecido su población por también los cambios climáticos que se ha tenido, entonces las progenies a veces son un poquito más resistentes. Entonces hemos cambiado y tratar de rotar siempre los biosumos. Y nos ha funcionado. Entonces, las actividades principales que nosotros desarrollamos en el año 2020 para el cultivo de frijol, bueno, eran las chapudas, metimos un tractor, porque está el monte bastante alto, el arado, siempre con tractor, y un pase de arado y un pase de grada, es un suelo bastante suelto, una densidad aparente de 1.3 que teníamos. La siembra, utilizamos aproximadamente como 80 a 90 libras en esa manzana. La sembramos quiero ver, aquí anotamos los datos. Entre surco eran 20 pulgadas y entre planta eran 10 pulgadas. ¿Ya? 3 semillas por golpe. ¿Ya? Y, bueno, ok, aquí me quiero parar un poco. Después de la chapuda, que nosotros con el tractor realizamos, hicimos un muestreo de insectos plagas. ¿Ya? Y también se hizo la extracción de tierra para llevar al laboratorio. Entonces, pero en ese muestreo de suelo teníamos una alta población de gallinas ciegas. Y esa gallina ciega nos iba a afectar el cultivo de frijol. Casi por cada punto de 30 centímetros de ancho, 30 centímetros de largo y 30 centímetros de profundidad, encontramos de 3 a 5 gallinas ciegas. Eso era una barbaridad. Entonces nos preocupó mucho y cómo podíamos controlar de manera orgánica este insecto plaga. Entonces comenzamos a indagar porque el producto, no teníamos producto que nosotros fabricáramos para el control de esto. Entonces utilizamos Beauveria bassiana, no sé si les voy a comentar el ensayo que hicimos, y nos ayudó mucho, controlamos bastante, y casi a cero. Y la ventaja de este insumo es que crea una barrera protectora siempre con, su, con sus esporas en el suelo, evitando que lleguen nuevas larvas o huevecillos y a causar un problema, bueno, que tiene que ver. Pero este está relacionado siempre al contenido de la materia orgánica que se encuentra en el suelo. A mayor cantidad de materia orgánica también tenemos mayor contenido de insectos plagas también, que no, o sea, puede ser bueno y puede ser malo. Entonces también las aplicaciones de insumos, muestreos de enfermedades, muestreos de nódulos, que voy a hablar un poco más sobre esto, también que nos dio una pauta muy interesante para poder medir lo que tiene que ver la producción del frijol y las cosechas. Bueno, entonces, como les dije, utilizamos 5 quintales de bocachi, porque es el producto que nosotros elaboramos, es nuestro producto estrella. Entonces, estos 5 quintales fue en toda la parcela. Pudimos haber aplicado más, quizás menos, pero esto fue porque el análisis de suelo, que vale $34.5, nos dio la información de que no era necesario aplicar mayor cantidad que esos 5. Y con estos 5 es para agregar los otros nutrientes que la fijación no te lo permite, pero también para mantener la cantidad de materia orgánica que nosotros queremos en este suelo para el próximo ciclo. Entonces, no solo hay que pensar en el cultivo como tal en el momento, sino que el suelo realmente es la parte que debemos nutrir para que nuestro cultivo esté nutrido. Entonces, este es el ensayo que les quiero hablar sobre el Beauveria bassiana. El producto, bueno, lo vende la empresa Blue Green Solution en Managua. Nosotros vamos a comenzar a distribuir este producto porque lo validamos, ellos tienen sus validaciones también, pero nosotros siempre probamos los productos para ver qué tal lo documentamos, hacemos una especie de artículos, de fichas, y después los compartimos.
para que la gente pues, lo pueda usar. Entonces, en este lado, nosotros agarramos 10 larvas de gallina ciega, ahí miran 6, lo que pasa es que las otras se enterraron, el mismo suelo, a la misma profundidad en que hicimos el muestreo, más o menos, y buscamos un recipiente, algo sencillo, de gaseosa, lo cortamos la mitad, agregamos suelo y agarramos las 10 larvas, revisamos ese suelo bien, sí, primero, a ver si no tenía más larvas de eso. Entonces lo revisamos bien, no tenían, agregamos esas 10 larvas y después preparamos el producto. Nosotros aplicamos 60 gramos del producto. Bueno, la dosis son 60 gramos en 20 litros de agua. A partir de ahí se saca la relación. Entonces, y hicimos en este ensayo hicimos 2 aplicaciones. ¿Ya? Un ejemplo, un día le hicimos un lunes, cuando revisamos a los 4 días después de haber aplicado el producto, ya había el 80%, o sea, 8 larvas de gallina ciega ya estaban contaminadas, de ese color negro, la parte en medio que ustedes ven. Estaba contaminada y ya pasa a ser de materia orgánica del suelo. ¿Ya? A los 8 días bueno, hicimos una segunda aplicación a los 6 días. A los 8 días que nosotros revisamos, ya el 100% de larvas ya estaban totalmente muertas. Con 2 aplicaciones, ¿sí? ¿Ya? Pero esto es a nivel de ensayo, a nivel de un experimento pequeño, entonces habría que llevarlo a una gran escala. ¿Qué es lo que hicimos? Okay, como funcionó, lo llevamos a nuestra parcela antes de sembrar la semilla. Entonces hicimos 4 aplicaciones cada 4 días. Entonces, por encima con la bomba de fumigar, mezclamos el producto, lo agregamos, nos estábamos gastando como unas 5 a 6 bombadas en la parcela, y cada 4 días así hicimos las aplicaciones. Después de cada aplicación hicimos un muestreo antes, y cada 5 días estábamos haciendo otro muestreo, y la cantidad de gallinas ciegas venía disminuyendo. Entonces se miraba el efecto. Después, el último muestreo que fue después, un día después de la última aplicación, ya no teníamos larvas de lo que es gallina ciega. Entonces, este es un producto muy bueno, sin ánimo de ser mercantilista. Es un producto que realmente funciona. Ya estamos en una etapa al menos Nicaragua, donde va en crecimiento, de donde los insumos orgánicos, agrícolas, vienen ganando espacio, no porque debemos de consumir orgánico, ¿verdad? De una forma romántica, sino es porque son productos que funcionan, porque realmente, si muy orgánico que sea, y si no es un producto eficiente, realmente no sirve, ¿no? Entonces, la ventaja de estos productos, porque se viene desarrollando más investigación, se viene desarrollando más experimentación de parte de las pequeñas empresas, de parte de las grandes empresas también, en el cual nos permiten utilizar esto y lograr sustituir los insumos sintéticos que eh, tal vez no quiero satanizar estos tipos de productos, como le llaman, de manera los productos sintéticos, pero realmente dañan nuestro suelo y nos vienen contaminando todos nuestros recursos. Entonces, la ventaja es que este tipo de productos, cada hace su función de control o hace su función, los abonos orgánicos de nutrición, te mejoran el suelo y te van agregando mayor contenido de materia orgánica también. Entonces, les recomiendo este producto, Bea Blue, que lo prueben, quizás ya lo han probado también y que no funcionó muy bien. Otro, quería comentarle también en el caso del frijol con mosca blanca, un poco con áfido, pero más con mosca blanca, y es que, bueno, nosotros elaboramos en la finca extracto de NIN, eso sí lo elaboramos. Tenemos un sinnúmero de árboles en la finca, y utilizamos la hoja o utilizamos la semilla. En temporada de semilla, utilizamos 100 gramos de semilla, lo molemos en 1 litro de agua, y esto lo aplicamos para control de mosca blanca.
Esto lo hacemos, la aplicación lo hacemos una vez por semana, en el caso de frío. Ya, por arriba y por debajo de la hoja. Pero tuvimos un disparo de la población de gallinas, de mosca blanca. Y entonces llegamos a tener casi 17 mosca blanca por cada planta de frijol. Era demasiado, era demasiado. Y ustedes saben, pues los chupadores, tanto como los áfidos, como los ácaros y como la, la mosca blanca, transmiten virus. Entonces no queríamos ese problema. Entonces comenzamos a aplicar 2 veces por semana NIM, siempre a una dosis de 400 gramos por 20 litros de agua. Y comenzamos, bajamos la población de 17 eh, adultos de mosca blanca por planta, lo logramos bajar a 3 adultos por mosca blanca, pero no era suficiente. Entonces, ya el NIM no nos funcionaba más, ya no daba más. Entonces tuvimos que aplicar jabón potásico para poder disminuir eso. Entonces, ¿qué significa? El NIM funciona, pero no con poblaciones altas, sino que baja las poblaciones. Cuando utilizamos el NIM con poblaciones bajas, que podemos encontrar de una mosca blanca a 5 mosca blanca, la disminuye y la mantiene controlada a 0.3 mosca blanca por cada planta que tenemos ahí, siempre y cuando al menos la estemos aplicando una vez por semana. Es un producto muy bueno y extremadamente barato y nos ha funcionado. En caso de enfermedades, lo que utilizamos nosotros para controlar enfermedades en el cultivo de frijol, ya estamos hablando de la mancha angular, que es un hongo, utilizamos el caldo sulfacálcico y, y este está hecho de, bueno, ya lo conocen también, está hecho de azufre y cal. Entonces, pero utilizamos 3 dosis y también, dependiendo. Hay algunos que dicen que es abortivo, sí, pues puede ser abortivo, pero para que un producto sea abortivo, tiene que ver la concentración en que se elabora el producto, tiene que ver las dosis, ¿ya? La frecuencia de aplicación y el momento en que se aplique ese producto, ¿ya? Y también la fecha de vencimiento, pues, pero eso está relacionado a la concentración. Entonces, nosotros según nuestra concentración recomendamos 3 dosis, está el 40 cc por 20 litros de agua, 80 cc por 20 litros de agua y 180 cc por 20 litros de agua. En cuestión de frijol, el más alto que hemos utilizado son 80 cc en 20 litros de agua, no recomendamos el 180 porque no lo va a resistir la planta, y eso que después de las 4 de la tarde. En el caso de preventivo, por cuestión de, para evitar que llegue, son 40 cc por 20 litros de agua. Si un dado caso la planta estuvo en floración, nosotros no recomendamos la de 80 cc, cuando mucho la de 40 cc, si un dado caso la enfermedad está bien pegada, ¿no? Bien. Entonces, eso lo recomendamos. Pues para cuestión de enfermedades de radiculares, ya sea por hongo o por bacteria, nosotros utilizamos el trichoderma también, o trichoblue, que es el nombre comercial, por la misma empresa. ¿Ya? Entonces, que nos ha funcionado muy bien. ¿Para qué? Mire, esta es una lista de los productos que hemos utilizado en el cultivo de frijol. Algunos, no todos. Por lo menos el bocachi, que ya lo mencionamos, el biofermento. El biofermento es un abono orgánico líquido que nosotros lo aplicamos una vez por semana también en lo que tiene que ver en el cultivo de frijol, porque esto nos va a ayudar a la fijación y también es un complemento, bueno, ya es un complemento nutricional referente a lo que tiene que ver, pero lo aplicamos más por la fijación, para que ayude a la fijación, para que la planta tenga las condiciones adecuadas fisiológicas en el cual pueda desarrollar la relación pues, que existe entre la bacteria y la raíz, por lo que nosotros no habíamos inoculado pues. Entonces, este biofermento está hecho de bobinasa fresca, lleva melaza, lleva levadura. Está en la ficha anterior también la fórmula y está lo que tiene que ver los usos, la dosis, inclusive el precio por dosis. Y lleva, le menciono, ¿verdad? Fósforo, potasio, calcio, azufre, magnesio, manganeso, zinc, cobre, boro y hierro. Entonces lleva esos 10 más un poquito de nitrógeno
que no, lo que tiene que ver la bobinasa a través de la fermentación anaeróbica. Caldo sulfacálcico, que ya se les mencioné, ME, microorganismos eficientes, también lo elaboramos, y esto no solo para el cultivo frijol, sino también lo hemos utilizado para mejorar el suelo y mantener la materia orgánica del suelo, y también lo pueden ocupar para acelerar procesos de descomposición y fermentación en abonos orgánicos. El NIN, ya mencionado, jabón potásico también, que es un hidróxido de potasio más agua al 18%, que funciona muy bien en lo que tiene que ver mosca blanca, áfido, cochinilla, ácaro, ¿ya? Inclusive hasta en chinche. Entonces, ajo estamos probando ahorita un extracto de ajo no lo estamos probando en frijol, no lo probamos en frijol tampoco, porque, pero podríamos, un ejemplo, este año que viene en la finca hemos puesto de nuestro plan de finca 2023, hemos puesto también siembra de frijol rojo y frijol blanco. Entonces, pero hay algunas, por lo menos ahorita en la papaya, tenemos un cultivo de papaya que está siendo afectado por la mosca del fruto. Entonces, viene la mosquita, pone sus larvas, y las larvas se comienzan a alimentar de lo que tiene que ver la semilla de la fruta, y ya esta semilla ya no sirve. Esta fruta ya no sirve. Entonces, probamos el NIM, pero no funcionó. Necesitamos que un producto que tenga un efecto en el metabolismo de los insectos y también un efecto repelente. El jabón potásico no lo hace. El jabón potásico es para de contacto. Entonces estamos probando el ajo a una relación de 1 litro de extracto de ajo acuoso en 20 litros de agua, y parece que está teniendo buenos resultados. Si esto tiene buenos resultados, va a ser un producto más que podemos utilizarlo en rotación con el NIM, ¿no? Y también, bueno, según la literatura, menciona de que controla ciertas enfermedades, pero habría que ver bajo el ensayo que vamos a ir desarrollando. Entonces, tenemos el trichoderma. Estos son controladores biológicos que lo hemos utilizado. Trichoderma es un hongo que se alimenta de otros hongos, que es muy bueno. También se alimenta de bacterias. No tuvimos problemas nosotros de bacteriosis, no tuvimos problemas de hongo en frijol, pero sí lo hemos utilizado en otros tipos de cultivos y funcionaba muy bien. Beauveria bassiana, que es un hongo que se alimenta de insectos, principalmente larvas o de picudos. Entonces lo utilizamos sí en el problema que tuvimos con, con lo que tiene que ver la gallina ciega, y funcionó muy bien. Phacelomices, no tuvimos problemas de nematodos, pero sí lo tenemos en la lista de nuestros productos, sí tuvimos problemas en otros cultivos, entonces se lo recomiendo. Micorrizas, tenemos la micorriza, no lo hemos utilizado en frijol, pero lo vamos a utilizar en nuestro nuevo plan, a ver qué tal, ¿ya? Y los abonos verdes que lo venimos desarrollando, pues como insumos más para poder mejorar los rendimientos productivos y disminuir los costos de inversión, que es muy importante. Entonces, esta es la batería de productos que nosotros elaboramos y compramos. Pero hay otros que por ahí están, que no hemos mencionado, que son 3 o 4 más, que lo utilizamos de manera esporádica, que nos ha funcionado muy bien. Pero si una finca logra tener esta lista o sustitutos de insumos orgánicos de una manera aplicada adecuadamente, yo les garantizo de que ustedes bajan sus costos de producción significativamente, ¿ya? Y mantienen los rendimientos o los elevan, ¿ya? Bueno, y vamos a incluir el inoculante de Opanic también dentro de toda esta lista, que estoy seguro de que este año vamos a comprar el inoculante y lo vamos a utilizar también. Y saben ustedes, pues, que siempre nos basamos en ensayo, entonces vamos a probarlo. Pues yo sé que ustedes ya tienen muy buenas validaciones, pero vamos también a verlo básicamente desde el punto de vista de nodulación, en el aspecto de cuántos nódulos generalmente nos puede dar, y los muestreos
de eficacia de fijación, porque eso depende de la variedad también, depende de las condiciones climáticas, depende de la humedad, depende de un montón de cosas, sea nuestra finca, entonces nuestra finca para ver qué tipo de resultado nos puede dar. Claro que sí. Ok, entonces miren, aquí donde quería también hablarle un poco cómo nosotros hacemos los muestreos de nodulación, en el caso del frijol y en el caso de otros frijoles también, porque la metodología es la misma. Entonces, ahí pueden ver un nódulo prácticamente que está fijando, está activo, un eh, color rojo rosadito, más o menos, es una fijación bastante buena. Eh, Hay nódulos más pequeños, hay nódulos más grandes, entonces eso nos indica bastante bien. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Le quería comentar sobre el ensayo de la canavalia y cómo nosotros nos sirvió para el cultivo de frijol, pues, para el frijol rojo, en este caso para el INTA sequía. Es que un año anterior nosotros vamos a incursionar con frijoles y queremos iniciar con abonos verdes. Entonces dijimos que vamos a empezar con canavalia. Yo sé que es un cultivo que se lleva casi 90, 120 días para tener semillas, porque queríamos sacar semillas en principio. Y queríamos también ensayar en lo que era la nutrición de suelo con abonos verdes. Entonces, en esa manzana sembramos la semilla y creíamos de que solo porque era un frijol tenía que fijar nitrógeno. Entonces la cuestión es que sembramos y comenzamos a hacer muestreo y nos dimos cuenta de que no había, no me van a creer, pero no había, al menos en los 50 días, después de los 60 días y después de los 80 días que hicimos muestreo, nunca hubo nódulos. No estaba presente la bacteria. En este caso, igual que el frijol rojo, es Rhizobium, de género Rhizobium, al menos, pues, ¿ya? En lo que Canavalia y Terciopelo trabajan con este género. Entonces, y comenzamos a ver, pues, que ¿por qué no estaba la bacteria? Entonces, es que nunca se había sembrado frijol ahí. Entonces dijimos que se sembró el primer ciclo, vamos a probar el segundo ciclo. En el segundo ciclo sí ya habían nódulos. Ya a los 60 días comenzamos a hacer un muestreo y habían buena cantidad de nódulos. Entonces, nuestra teoría es que el primer cultivo, sí es verdad de que no, de Canavalia, sí es verdad que no tuvo nodulaciones, pero creó las condiciones a través de, bueno, a través de sustancias bioquímicas, generó para que las pocas colonias que existían ahí de Rhizobium se desarrollaran. Cuando entró la segunda generación de Canavalia, entonces sí logró generar cultivos. Entonces, eso fue en el 2019. Ya a finales de 2020, nosotros venimos y sembramos el INTA. Sembramos y dijimos que vamos a probar si todavía tenemos la bacteria Rhizobium. No mandamos a hacer un conteo de bacterias porque desconozco pues un laboratorio que lo haga, no sé si UPANIC dispone de eso. Entonces, y sembramos, pues no vamos a inocular, vamos a trabajar con nuestra metodología y vamos a ver qué pasa. Entonces, sembramos y tuvimos muy buena nodulación y era sin inoculación, era porque ya había un antecedente, ya había una carga bacteriana bastante buena que duró. Bueno, y como se trabaja con productos orgánicos, entonces no hubo problema de pérdidas por muerte de estos tipos de microorganismos que nos fuera a causar un problema de una falta de nodulación. Entonces, logramos tener una buena cantidad de nódulos y comenzamos a hacer los muestreos. Los muestreos lo hacemos de esta manera. Lo hicimos el frijol rojo, pero también lo hacemos con nuestros abonos verdes. Y es que en una manzana o una parcela, nosotros agarramos 5 puntos, en esos 5 puntos agarramos un surco, 4 puntos al lado, un punto en medio, agarramos un surco
y en ese surco derramo cinco plantas. Sacamos con mucho cuidado las plantas para que traer la mayor cantidad de nódulos, ¿ya? Entonces después de ahí lo llevamos, bueno, lo llevamos a la caseta y a la mesa y comenzamos a contar el número de nódulos que hay por planta, ¿ya? Después de esos nódulos, el número de nódulos lo sumamos y hacemos trabajamos con el 12 al 25% de nódulos para hacer el muestreo. Entonces, sacamos el 12 o el 25, no, en lo particular trabajamos con el 25%. Si tienen mayor cantidad de nódulos, si está trabajando con 100, 200 plantas, porque tienen mayor cantidad de área, tienen, qué sé yo, 5, 10, 20 manzanas, entonces pueden trabajar con el mínimo 12%, pero si quieren trabajar más del 25% sería excelente, pero nosotros trabajamos con el 25%. Y entonces la cuestión es que comenzamos a revisar en esa cantidad de nódulos para muestra, en qué estado estaban, o sea, el color, si estaban rosaditos o no. Si estaban rosaditos, entonces significa que tiene el potencial de efectividad de nodulación, lo que le llamamos. En caso de frijol lo hicimos a los 30 días, 25 30 días más o menos. Es muy parecido al mungo en lo que él la tiene que ver con el inicio de la fijación. Entonces, y comenzamos a contar, ¿verdad? ¿Cuántos nódulos estaban fijando? Estaban efectivamente activos para poder hacer el conteo. Entonces, eso lo hacemos para abono verde, ¿oyeron? Entonces, hay gente que te dice, mira, no hacen muestreo de nodulación, de fijación. Bueno, está el muestreo de nodulación, está el muestreo de fijación, está el muestreo de absorción, son tres cosas muy diferentes. En el caso del frijol rojo, pues nosotros aplicamos los tres. En el caso de abonos verdes, solo aplicamos los dos. Entonces, mucha gente te dice, ok, si tenés un abono verde, un frijol de abono verde, y vas a abonar con él, entonces cuando entra floración, chapodalo y lo incorporas. Entonces, sí, puede ser, pero ¿qué sabemos si en esa floración no tiene la cantidad de nódulos fijando adecuadamente? Entonces no vas a lograr la cantidad de nitrógeno que querés para poder fertilizar tu próximo cultivo. Entonces, tenemos una tabla donde indica cuánto aporta de fijación en condiciones más o menos adecuadas cada uno de los bonos verdes. Y también lo tenemos pues, en el frijol, que es muy importante para la absorción que él va a hacer. Entonces, hacemos vámonos con el frijol rojo, y lo que hicimos es que sacamos, contamos el número de nódulos que estaban fijando, ya a los 25, 30 días fue, pero lo pueden hacer los 25, 30. Y después de eso, a los 40 días, contamos otra vez, hicimos otro muestreo, y contamos el número de nódulos que tenían color verde oscuro por dentro, ya no eran rosaditos, sino verde oscuro. Entonces, eso significa que ya el nitrógeno que fijó a través con el indicativo de, de rojo, de rosadito, y está un verde oscuro, significa que ese nitrógeno que fijó ya lo absorbió. Entonces, eso lo hacemos a los 40 días. Ahí hacemos nuestro plan de fertilización basado en la fijación. Entonces, ¿qué significa? En condiciones adecuadas, el frijol rojo, depende de la variedad, pero podemos fija de 20 a 25 kilogramos por hectárea. Entonces, nosotros lo que hacemos es que contamos el número de nódulos que fijaron y comenzamos a sacar nuestra relación, ¿ya? Entonces, habría que ver la cantidad en una hectárea, nosotros comenzamos a relacionar con la cantidad de una hectárea que estaba fijando y cuánto nosotros comenzamos a fijar. Entonces, nos dimos cuenta de que la fijación se da muy buena, ¿ya? Aplicamos los 5 quintales de bocachi, pero en este caso no era necesario para nutrir a la planta desde el punto de vista de nitrógeno,
aplicar el bocachi solo para complementar con otros elementos y para mantener lo que es la materia orgánica, pero así nosotros hemos venido sacando lo que es el muestreo de lo que es la modulación, la fijación efectiva de, de lo que tiene que ver el nitrógeno y la absorción de que tiene que ver el nitrógeno para ver si esas plantas se están nutriendo de una manera adecuada con su mismo nitrógeno y para ver si vamos a tener los rendimientos adecuados. ¿Ya? Entonces, viendo eso y, y toda la actividad con esta variedad, INTA, extrema sequía, nosotros en esa manzana logramos a tener a 30 quintales por manzana que sacamos ya total neto, ya en ese cultivo. Fue muy bueno para nosotros, pero no agarramos un buen precio de mercado. Lo estábamos vendiendo a 900 córdobas el quintal. Ya, ahí invertimos, quiero ver la tabla, sí, ahí invertimos 12.000 córdobas en lo que tiene que ver 12.000 córdobas en lo que tiene que ver por manzana, según los registros, ¿ya? Y logramos a vender a 900 córdobas. Bueno, algunos lo vendimos como 1.000, como 1.100, pero la mayoría lo vendimos 900 quintales por, por manzana. 900 quintales, 900 córdobas el quintal por manzana de esta variedad. Bueno, entonces, si tienen alguna pregunta, un poco hablándole sobre la experiencia que tuvimos con con el cultivo de frijol y los productos que hemos tenido y los productos que hemos desarrollado, los productos que nos han funcionado. Entonces, no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta referente o alguna experiencia que puedan compartir. Por aquí estamos entonces, Karen. Tenemos una consulta, don Danilo, que dice así. Lugares donde usted recomienda realizar análisis de suelo y qué metodología recomienda para la toma de datos y medición. Ok, bueno, miren, solo para mencionar los laboratorios que hacen análisis, pero en cuestión de recomendación, pues en uno en particular en que trabajamos nosotros, está el laboratorio de la agraria, la UNA Managua, está el laboratorio del UNAM León, campos agropecuarios, está el laboratorio de la Quiza, también en León, ¿verdad? Eso en la parte para saber el contenido nutricional, la parte física o química. Pero en lo particular trabajamos mucho con el laboratorio de la Quiza, tiene muy buenos reactivos también, la información es mucho más confiable, viven de eso, viven de ofrecer un servicio, entonces tienen certificaciones actualizadas y también ellos es una calidad centroamericana, entonces no estoy diciendo que los otros son malos, sino es que se dedican más a la educación y mientras que cuando un laboratorio se dedica más al negocio son un poco más responsables pues, en esa parte. Entonces, eso lo recomiendo. En el cuestión, creo que la otra pregunta es sobre la extracción o metodología, y es que bueno, nosotros utilizamos, o nos basamos en dos guías que hizo la UNAM León, en un estudio en el 2011 y el otro lo hizo con el CR7, con el CRS en el 2017. Entonces ellos, la metodología de extracción que tienen, nos ha funcionado muy bien, ¿ya? Para poder llevar las muestras de suelo al laboratorio y poder tener, pero hay que tener en cuenta también que depende del cultivo, ¿no? Por lo menos si es frijol vas a utilizar de 20 a 30 centímetros de profundidad, donde vas a sacar la muestra. Y después de ahí, lo que vas a sacar es que de cada 10 centímetros vas a ir sacando una pequeña muestra y por cada hoyo principal que haga vas a tener 5 alrededor de ellos a una distancia de 2 metros
del primero y eso forma una submuestra. ¿Ya? Entonces, si nosotros una manzana, hicimos alrededor de 10 submuestras. Después de ahí lo mezclamos bien y sacamos 1 kilogramo. Entonces, esa es una muestra. Y eso es lo que le llevamos al laboratorio. Pero el laboratorio lo puede hacer, pero ya cuando uno domina ese tipo de metodología, ya lo hace perfectamente, pues no hay ningún problema. Es una herramienta que nos ha servido muy bien. La otra consulta que tenemos Antes que es, otra ¿sí? cosita, sí, eso es en la parte física y química, pero están los análisis microbiológicos, bueno, también. Entonces, en el caso de la quisa, solo hace análisis de nematos microbiológicos en suelo, pero también tienen los microbiológicos en agua, microbiológicos, ¿verdad?, en otro tipo de cosas. Pero en suelo solo tiene para nematos. Pero en cuestiones de microbiológico, les recomiendo Biotor, que está en San Isidro, Matagalpa. Ellos tienen una variedad un poco más amplia, ¿verdad? Hacen de hongo, hacen de bacterias, hacen de tanto el suelo como un orgánico, hacen de nematos. Entonces, ellos se dedican más a la parte de microbiología en suelo. Y son un poco más baratos, creo que andan por los $7 u $8 la muestra, mientras que en la quizá anda por los 17.5 $. Bueno, incluye IVA, ¿no? Sí. La otra consulta es, ¿la forma de aplicación del bocachi fue al boleo o al fondo del surco? Ok, entonces normalmente nosotros, bueno, en el caso del frijol, es al boleo y casi siempre lo hacemos así en todos los cultivos, solo que sean frutales. Los frutales sembramos, aplicamos desde 1 libra a 2 libras abajo y después se siembra el frutal y después se está manteniendo una vez por mes. En el caso de los frijoles, nosotros lo hicimos al boleo. Primero entró el arado, después de que entró el arado, tiramos los 5 quintales en la manzana que necesitaba eso y después entró la grada. Entonces lo hacemos siempre de esa manera y nos ha funcionado muy bien. Ok, la otra consulta es, si tuviera lombrihumos, ¿qué cantidad aplicaría por manzana? Ok, entonces esa ahí es muy buena pregunta. Miren, es que hay otras cosas que hay que considerar. Los abonos orgánicos parecieran iguales entre sí, pero son totalmente diferentes. Y eso es lo interesante, porque trabajamos con microorganismos y que dependen mucho de las variabilidades climáticas que hay. ¿Ya? Entonces, y eso depende también del estado en que esté, no tanto de la calidad, pues, porque la calidad uno se la da, sino la naturaleza del microorganismo dentro de un abono orgánico. Entonces, mira, si yo tuviera que comparar el abono orgánico Bokashi, el abono orgánico Lombrihumus, primero lo que tengo que tomar en cuenta es lo siguiente. ¿Qué porcentaje de humedad tiene? ¿Qué cantidad de nutrientes tiene cada uno? El Bokashi anda casi el Bokashi tradicional anda casi en la misma cantidad de nutrientes que tiene el Lombrihumus. Casi, casi. Pero hay bocachi que pueden incrementar esa cantidad de nutrientes. Y Lombrihumus se queda un poquito limitado ahí, ya, porque si yo quiero elaborar un producto, un ejemplo, un producto que tenga mayor contenido, que tenga un 5% de nitrógeno, hasta 6% de nitrógeno en bocachi, yo hago una mezcla de harina de hueso, hago una mezcla de lepo de charguano, hago una mezcla de estiércol de oveja y harina de pescado. Pero también es un poco costoso. Pero puedo elevar, mientras que si yo quiero elevar el contenido nutricional del Lombrihumus, cuando un lombrihumo depende mucho de la bobinaza como alimentación o de las cáscaras de fruta o de otra cosa, entonces él siempre va a mantener ese tipo de nutrientes. Pero tomando en cuenta de que los dos tienen una cantidad de nutrientes similar, lo que va a hacer la diferencia es la humedad. El lombrihumo normalmente tiene mayor cantidad de humedad que el bocachi, siempre y cuando el bocachi se haya manejado de una manera adecuada a la hora de la fermentación y descomposición. ¿Ya? Un ejemplo, los bocachi, los lombrihumo andan entre 30 y 40% de humedad. Entonces,
yo tengo que traer a nivel de cálculo, si tengo 100 libras, si tengo el 40% de humedad, significa que por cada 100 libras de lombrihumus, solo tengo 60 libras de materia seca. Con esas 60 libras de materia seca es que yo voy a sacar el plan de fertilización. Si fuese así, si yo tengo un bocachi con un 20% de humedad y tengo un lombrihumo con un 40% de humedad y tienen contenidos nutricionales muy parecidos, lógicamente que voy a aplicar mayor cantidad de lombrihumus para disminuir esa cantidad de humedad que tiene. Entonces puede ser una relación que por cada 5 quintales de bocachi yo puedo aplicar hasta 8 quintales de lombrihumus. Pero a medida que vayamos eliminando ese porcentaje de humedad, se va a ir aplicando menos abonos orgánicos para nuestras parcelas pues, en el cultivo de frijol. Pero el lombrihumus es un buen producto también. ¿Otra pregunta, comentario? ¿Algún comentario más? Si tiene alguna duda, lo pueden enviar en la caja del chat del Zoom. Otra cosa, a mí me gustaría hacer una carpeta, se los voy a compartir a ustedes, Upanic, donde hay algunas herramientas digitales que hemos creado y que se la queremos ofrecer pues, de manera gratuita a los participantes o a los productores que ustedes atienden, y así de esa manera pueden comenzar a hacer una serie de vinculaciones con sus cultivos de frijol u otros cultivos y que les puede servir. Porque miren, hay una cosa, la eficiencia o la mejor producción del cultivo de frijol no se basa en sus insumos, ¿ya? ¿Ya? Se basa en los detalles que nosotros vamos mitigando que nos pueden generar un alto costo de inversión. ¿Ya? Entonces, estas herramientas a nosotros nos ha servido y creo que les puede servir a ustedes, entonces lo ponemos a disposición de una manera gratuita, se lo vamos a compartir a Upanic y Upanic se los va a compartir a ustedes, ¿no? Ok, no tenemos más preguntas. Esa carpeta que don Danilo nos va a facilitar, nosotros se la estaremos enviando a los correos que utilizaron para inscribirse en el formulario y donde se le envió el link de conexión. ¿Alguna consulta más? Respondiendo nuevamente a la pregunta aquí, ¿cómo lo haremos llegar? Por medio del correo que utilizaron para inscribirse al webinar. Si no tenemos más consultas, entonces le damos la palabra al ingeniero Julio Munguía, que es el gerente técnico de Upanic. Don Julio, ¿tiene la palabra? Muchas gracias. Les damos el agradecimiento principalmente a Danilo, que ya confirmamos que él es fanático de CR7. Y le damos las gracias a todos los colegas que participaron en el webinar de hoy. Esperamos de que les hayan transmitido nuevos conocimientos y nuevas alternativas y nuevas opciones importantes para el manejo del cultivo del frijol en cuanto a insumos orgánicos, que son, digamos, una opción ante el alto costo de los fertilizantes. Son opciones que ustedes van a poder implementar en sus respectivas parcelas para efectos de ver el control y la efectividad de dichos productos. Es bueno siempre hacer, como dice Danilo, una prueba, mantener en sus parcelas áreas específicas donde van a aplicar esos productos y áreas específicas donde no lo apliquen para que vean la eficiencia pues, de los mismos, para que vean ustedes cómo inclusive reducen costos de producción al aplicar insumos químicos contra los insumos orgánicos. Los productos que estaba enlistando Danilo son muy importantes, como el Bauberia, que se ha probado que es muy eficiente en campo, como el tricoderma, que también es muy eficiente para todo el manejo de plagas, de enfermedades en el frijol y en varios cultivos. Y eso le facilita a ustedes, inclusive, no solamente poderlos hacer en leguminosas, en frijol, sino que también hacerlos en otros cultivos donde sí rinden y donde tienen eficiencia, donde tienen
mucha efectividad. Agradecemos por nuestra parte, el equipo técnico de UPANIC agradece por nuestra parte a Danilo el tiempo que hubo para preparar esta charla, el tiempo para presentar el tema, el tiempo para contestar las preguntas y vamos a seguir nosotros como UPANIC buscando alternativas viables que sirvan al pequeño productor en función de mejorar rendimiento, elevar productividad y reducir costos de producción. A todos ustedes, muchas gracias por haber participado y sigan en contacto con nosotros para el próximo año los otras temáticas que vamos a divulgar en función de la preparación y del fortalecimiento de capacidades a todos los actores, diferentes actores del sector agropecuario. Muchas gracias y tengan buen día. Buen día. Buenos días, y las personas que recibieron el link por otra vía que no haya sido correo, por favor dejen sus correos, valga la redundancia, en la caja de chat para nosotros poder tomar nota y enviar el material que don Danilo hizo mención. Ok, entonces yo ya me voy retirando. Muchas gracias de nuevo por el espacio, por haber compartido esta experiencia con ustedes. También les menciono que estamos desarrollando ensayos en otros cultivos, yuca, papaya, pitaya, granadilla, algunas hortalizas, siempre en la línea orgánica. Si están interesados en otro tipo de charlas en los cultivos que les mencioné, no hay ningún problema, estamos a la disposición. Y con respecto a la carpeta, pues te la estaría compartiendo en lo que resta del día, para que después de ahí los muchachos y las muchachas puedan tener toda esta información a la orden, siempre para cualquier consulta a través de UPANIC, y que tengan buen día.